¿Listo? Sí. ¿Puedo sentarme ahí para grabar? ¿Se puede sentar ahí para grabar? Todavía no está la señora. Listo, por favor, se sienta. Un ratito, ¿ya? Ya, a ver. Y toda mi compañía, apúrense, siéntense. Listo. Polarización de transistor. ¿Qué les dije? El transistor puede trabajar en dos formas. Como amplificador. Interruptor. O como Interruptor. interruptor. ¿Cierto? Pero en ambos tiene que estar polarizado. O sea, el transistor puede trabajar como amplificador o como interruptor. ¿Correcto? En ambos tiene que estar polarizado. Si no está polarizado, definitivamente el transistor no funciona. Sí o sí tiene que estar polarizado. Correcto. Vamos a ver como amplificador. Correcto, lo vamos a analizar ahorita como amplificador. Para eso yo les traigo acá. Este es su celular. ¿Sí? Este es su celular. Esta es su pantalla y acá está su botonera. Para que este celular funcione necesita dos cosas. Primero, ¿qué necesita? Primerito, para que funcione su celular. Corriente. Batería. Batería. Batería en la polarización. Esta batería también tiene positivo o negativo, ¿no? ¿Qué DC? Claro. Es una fuente. La batería es una fuente. ¿Correcto? Mi teléfono está en 80% de su batería, o sea, tiene batería, pero no suena. ¿Qué más necesita? ¿Cómo se llamaría al otro elemento que necesita? Señal. ¿Esta señal qué puede ser? La voz, el timbre de llamada, la música, etc. Video. Me están llamando, pero mi batería murió. ¿Funciona? No. ¿Correcto? Quiero escuchar música, pero mi batería murió. ¿Funciona? No. Entonces, quiere decir que ahí hay dos, otra vez estamos hablando, dos señales. Una que tiene que ver con la polarización y otra que tiene que ver con la señal. Pero lógicamente esa señal tiene que ver con el amplificador. Quiere decir que cuando hablamos de polarización del transistor, vamos a analizar en dos fases. La polarización que le da la fuente, la batería. Para ahí hay tres circuitos básicos. Y después lo vamos a analizar la señal. Pero la señal solamente va a ser un pequeño indicio de cómo se analizaba. Porque en realidad la muerte del transistor se debió a que diseñar al transistor con transistores en la señal era horroroso. Era todo un lío. Gracias a Dios ya queda como historia. Ahora, con el OPA, 2-3 resistencias y hacemos un perfecto amplificador. Quiero un amplificador de más potencia integrado TDK, que murió la suya. Unos condensadores, unas resistencias y ya tengo un amplificador de 8 vatios, 12 vatios y todo. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la polarización del transistor, estamos hablando en corriente continua. Acá vamos a ver tres tipos. ID constante, realimentado por colector, que ya casi no se utiliza, y el tipo H. Ya no encontramos amplificadores con transistores bien raros, uno que otro circuito pequeñito, pero
Pero ya lo encontramos en audio, para que un buen amplificador de audio no lo encontramos con transistores, lo encontramos con FET, MOSFET o amplificadores operacionales, o PAMs. Entonces, en el IB constante mayormente lo utilizamos para interruptor, porque es el más inestable como amplificador. Y el tipo H, básicamente lo encontramos como amplificador y también como interruptor. ¿Correcto? Comencemos el IB constante. Comencemos con el IB. Pero antes de comenzar el IB constante, quiero encontrar nombres y apellidos con ustedes. ¿Cómo se llamaba? NPN. Ya, es un transistor NPN. NPN. Perfecto. ¿Esto cómo se llama? Base. Emisor. Colector. ¿A esa corriente cómo la llamaba? Voy a ponerlo por acá. Corriente emisora. A esa corriente le llamaba corriente de emisión. Emisor. ¿A esta corriente cómo le llamábamos? Corriente colectora. Corriente colectora. Sí. ¿Y esta corriente cómo le llamábamos? Corriente de base. Corriente de base. Y habíamos hecho acá. 1. La corriente de colector es beta veces I B. ¿Quién me lo daba esto? ¿Quién me daba eso? Datasheet, pero el datasheet, ¿quién me lo da? El código. El productor. El fabricante. Correcto. ¿Puedo hallar IB? ¿A qué suena igual IB? Colector. Corriente de la. La corriente que entra. IB. No. De acá. ¿Puedo hallar IB? Ah, Dice sí. sobre. IB. ¿Puedo hallar IE? ¿Sí? Sí. ¿Quién es IE por mallas? Emisor. ¿Quién es IE? Emisor. IC más. IC más IB. Pero, por ahí me dice que IC es casi lo mismo que IE. Veamos si es cierto. Tengo una IB de, nuevamente, 10 microfaradios, 10 microamperes, vamos a ponerle 15 microamperes. Voy a hallar IC. ¿A cuánto es igual IC? Profesora, necesito el beta. Ya, el beta es 150 veces. ¿Cuánto es IC? ¿Cuánto es IC? No me miren asustados, dígame, ¿cuánto es su celular? Ahora sí saquen su celular. Claro. Multiplique 15 por 150. Sí. 2250 microamperes. Lo estoy dejando todo en micro. ¿Cuánto será IE? Por mallas. ¿A qué es igual IE? Por ahí su compañero me dijo, es IC más IB, correcto. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 2250 más 15. 15. ¿Cuánto es esto? 2265. 2265 microamperes. ¿Cambió, señores? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Solamente hay que sumar a 2250, solo hay que sumarle 15 micros. Por eso es que
se utiliza esto de acá. IC es casi lo mismo que IE. ¿Correcto? Ahora, sí es bien cierto que IC mayormente siempre se expresa en mili. ¿Cuánto sería en mili? Mili. 2.2 miliamperes, ¿cierto? Y IB, ¿cuánto sería en mili? ¿Cuánto sería en mili? 0,015. 0,015 miliamperes. ¿No? Por lo tanto, imagínense, sumen, es casi lo mismo, ¿no? IC es casi lo mismo que IE. Si yo quisiera, esto lo paso micro, lo paso a mili, ¿cuánto sería? 2.2 miliamperes. No cambió casi nada. Por eso se dice que IC es aproximadamente mili. Esto de acá es una fórmula importante. Esta de acá es una fórmula importante. Correcto. Ya. Muy bien. Ahora le voy a poner resistencia para polarizarlo. Voy a poner una resistencia acá. Mayormente esta resistencia es de bajo valor, menor o igual a 1.5. Esta de acá y a esta de acá. Está muy lejos. Listo. BCC. Vamos a suponer que es 15 voltios. ¿Cómo creen que debería llamarle yo a esta resistencia? Para diferenciarla de la demás. ¿Cómo le llamaría? Resistencia emisora. Emisor. Resistencia Emisor. emisor. Perfecto, buen nombre. ¿Cómo le llamaría yo a esta? Resistencia colector. ¿Cómo le llamaría a esta? Resistencia de base. Esto de acá. Ahora voy a comenzar. A este voltaje, ¿cómo lo llamaríamos? Voltaje emisor. Puede ser voltaje en la resistencia del emisor, pero también puede ser voltaje emisor, ¿sí o no? Ajá. ¿Cierto? Es la caída de tensión en la resistencia, pero también es el emisor a tierra. Sí. O sea que de las dos formas lo puedo llamar. Lo puedo llamar voltaje en la resistencia del emisor o voltaje emisor. Perfecto. ¿Cómo le llamaría a este voltaje de acá? Voltaje colector. Voltaje en la Colector. resistencia. Ajá. ¿Y cómo le llamaría a este de acá? Este voltaje que es importante. Este voltaje al toque me dice en qué zona de trabajo está mi transistor. ¿Cómo le llamaría a este voltaje de acá? Voltaje colector emisor. Perfecto. Voltaje colector. ¿Cómo le llamaría a este voltaje de acá? Voltaje base emisor. Voltaje de base Emisor. emisor. Y a este voltaje de acá con respecto a tierra, ¿cómo lo llamarían? Voltaje Siguiendo la misma lógica. base tierra. Voltaje de base. Base. ¿Y a este de acá cómo lo llamarían? Voltaje. Listo. Están todos sus nombres, todas sus posibilidades. Nada del otro mundo, ¿cierto? Ahora sí lo vamos a analizar. No, veamos de esto. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Miren, hay dos redes, dos mallas. Una malla se considera cuando sale del positivo y llega al Negativo. negativo. Esta es una malla. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Es una malla o no es una malla? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque va negativo, Salió negativo. positivo, Ah, pasa a negativo. través de RC, pasa a la ruptura por voltaje colector emisor, viene por RE y lleva a negativo. Ah, sí, sí, Es sí. una malla. Sí, sí. ¿Esta es otra malla? Sí. Sí. ¿Esta es otra malla? Sí. A ver, veamos. Sale de positivo, Va negativo. viene por la resistencia R de base, Bueno, baja por el voltaje
por el voltaje base emisor, por la resistencia del emisor y llega a tierra. Sí. Es otra malla. ¿Cierto? Sí. Dos mallas. El profesor querido y adorado de Capuma me ha enseñado a realizar mallas. Acá una malla 1, ¿sí? Y acá tiene la malla 2. No contamos con astucias. No contaban con astucias, ¿no? Listo. Analizando malla 1. Análisis de la malla 1. BCC, ¿a qué es igual? En voltajes, ¿a qué es igual? Dígame, malla 1, ¿a qué es igual? 15. Su valor es 15. ¿A qué caída de tensión es igual BCC? Será igual al voltaje en la resistencia de base más ¿quién? Voltaje base emisor más voltaje en la resistencia. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Conozco? ¿No conozco? ¿Conozco? ¿No conozco? Ajá. ¿Por qué conozco voltaje base emisor? Ahora no lo conocen, porque no lo puse. Pero le voy a decir que este transistor es NPN de silicio. Ajá. 0.7. Porque es un diodo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo que hicimos. ¿Sí? Estaba acá conectado. ¿Acá qué venía? Venía, ¿qué? Es un NPN. Entonces viene ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? NPN. Positivo acá, negativo acá, negativo acá. Yo estoy midiendo esto. Base emisor. ¿Es un diodo o no es un diodo? Sí. Y si me dicen que es de silicio, ¿cuánto es? 0.7. Entonces yo digo, acá, yo te conozco a ti te conozco, a ti te conozco. Por lo tanto, mando todo a un lado. Digo, BCC menos voltaje de base emisor es igual a voltaje en la resistencia de base más el voltaje en la resistencia del emisor. Perfecto. Pongámoslo en función a corriente. Y yo digo, BCC menos voltaje de base emisor es igual, en corrientes. ¿A qué será igual el voltaje en la resistencia de base? En corrientes, ¿a qué será igual? Esto, expresado en corrientes y resistencia, ¿a qué será igual? Y por R. Por lo tanto, esto es igual a la corriente de base por la resistencia de base. Más esto en corrientes. ¿A qué es igual? Y por R. Corriente del emisor por la Resistencia resistencia del del emisor. emisor. Ajá. Conozco. No lo conozco. Tengo una ecuación de dos variables. ¿Cómo lo resuelvo? Una ecuación de dos variables. Se necesita una ecuación más. Otra solución. A ver, mis electrónicos son lógicos. A ver, ¿cómo lo resuelvo? Por tanteo. Al ojo. Lo pongo en función a alguien. Ahí. ¿Qué lo quieren poner? Ahí. ¿En función a ID o en función a IC o en función a IE? Bueno, IE y IC es lo mismo, o en función a IC. Pongámoslo en función a todo en función a IB. Entonces yo digo, BCC menos voltaje base emisor es igual a IB por RB más esto de acá. ¿Cómo lo pongo en función a IB? Esto, ¿cómo lo pongo en función a IB? ¿No sería igual decir es igual función a IB? IB
por beta RE. ¿Sí o no? ¿Y B por beta qué es, chicos? ¿Y B por beta qué es? Y C. ¿Sí? Y C. ¿Y C no es aproximadamente IE? ¿Cierto? 2 miliamperios, 2.2 miliamperios a 2.201 miliamperios. ¿Cambió? No, es lo mismo. ¿Por qué me meto en problemas? Lo mismo, la misma chola, como decía mi papá, la misma chola. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ya lo tengo, todo en función. ¿Solucioné mi problema o no solucioné mi problema? Entonces yo agarro y digo, VCC menos voltaje base emisor es igual. ¿Quién factorizó? ¿Quién factorizó? Y B. Y B. Perfecto. Factorizo a IB, y acá me queda RB, y acá me queda beta veces RB. Correcto. Conozco. Profesor, esto no conozco. Ah, me olvidé ponerle acá. Esto viene en el manual. Vamos a ponerle un beta sencillo, 100. Ah, con razón, profesor, ¿no? Ese era el problema. ¿Cómo es posible que lo estamos sufriendo? Ahora sí, ¿quién lo conozco? Conozco. ¿Quién no conozco? IB. Y digo, ¿a qué es igual IB? ¿A qué es igual IB? IC sobre beta. ¿Cuál IC sobre beta? Acá. ¿A qué es igual IB? BCC, ley de Ohm, me dice el voltaje sobre resistencia. Entonces ahí está el voltaje, acá está la resistencia, más el beta, no hay problema porque es veces R. Asunto arreglado. ¿Cuánto vale acá? 15 voltios, ¿sí? Sí. ¿Cuánto vale acá? 0,7 voltios. ¿Cuánto vale acá? RB. Ah, no hemos puesto valores. Pongámosle valores. ¿Qué les parece? Le ponemos acá un K2 para que no salga igual. Acá vamos a ponerle 3K9 y acá vamos a ponerle 820K. 820K. Sí, porque la corriente de base tiene que ser en el orden de los micros. Porque si es muy grande, el transistor se satura. Es en el orden de los micros. Entonces, ponemos 820K más 100 veces, ¿no? ¿Sí? Por 1 K2. Ahora sí, ustedes operen. ¿A cuánto es igual? 14.3 voltios arriba, correcto, abajo es 820, 1.2K por 100, ¿cuánto sería? 12.000, entonces tenemos 820 más 12K, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto es acá? 832, ¿no? 832, entonces tengo 14.3 voltios entre 832K. A la K ni lo toco, para que suba arriba como 1000. O es más, como yo sé que es en micro, inclusive puedo ponerle, ¿no? 0.8 mega, ¿no? Pero bueno, como ustedes quieren. Resuelvan. ¿Cuánto sale? Calculadora, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0.017 miliamperes. ¿A cuánto es igual esto? En micro, ¿lo puedo poner? 17. En micro, ¿cuánto sería igual? 17 micro. 17 micro. Amperes. IB es igual a 17 microamperes. En el examen, ¿qué les voy a pedir? Hay IB, IC, IE. Entonces ya tengo IB. Ustedes
120 sería. ¿Quién dijo 12? Vamos a bajarle. Ya, 120. Entonces, ¿cuánto sería? Cambia acá. Con razón no cuadrado. Con razón no cuadrado. Ya, ¿cuánto sería entonces? ¿940? Sí, 940. Ya, ahora sí, ¿cómo van a hacerlo? 0.015. 0.015 miliamperes. Es igual a 15 microamperes. 15 microamperes. Ya tengo IB. Entonces posiblemente en el examen yo le voy a poner así. Ya. Posiblemente. Ya. Sí, porque a veces no le pongo así, sino le pongo datos sueltos y para que utilicen la psicología y me digan indirectamente los otros datos. ¿Sí? ¿Por qué les voy a hacer fácil la vida? Mejor allá. Y quiero darme el gusto de poner 0. Pueden no, profesora. A los dos. ¿Quién quiso relegar? Por ahí. Nada, se queda con 0. ¿Quién es buenito? Ya, 2 puntitos. Voltaje colector, voltaje emisor, voltaje de base, voltaje en la resistencia del emisor, voltaje en la resistencia del colector, voltaje de base emisor y voltaje colector emisor. Ya, creo que no me olvido ninguno. No. ¿Sí? Ya está. ¿Tarea? Cada uno. Voltaje en la resistencia de base. ¡Listo! Entonces tengo ID. ¿Puedo hallar IC? Facilísimo. ¿A qué es igual IC? IC es igual a IB por beta. Este es igual a 15 microamperes por ¿cuánto? Por 100. Ahora sí no falle. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? IC es igual a 1500 microamperes. Pero en mili, ¿cuánto sería? 1.5. 1,5 miliamperes. Este es un dato importante. Este dato de IC es un dato importante. Lo subrayo. ¿Correcto? 1.5 miliamperes. ¿Correcto? Es un dato importantísimo. IE, ¿puedo hallar IE, sí o no? ¿A qué es igual IE? IC más IB. Ya, sería 1.5 más, pasémoslo a microamper, pasémoslo a mili. Sería 15. 0,015. ¿Correcto? ¿Cuánto es IE? ¿Vio algo? Nada, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le sumo a 1.5, le sumo 0.015. Lo mismo. Por eso se dice que IC es igual a IB. ¿No? Al final.